Hola, desde Aula Abierta uno de nuestros objetivos es mejorar nuestra comunicación. Venimos leyendo distintos tipos de textos, revisando algunos conceptos, reflexionando sobre nuestra lengua. Sobre la comunicación humana también venimos hablando. Todo esto es para comunicarnos mejor. Las personas se comunican de distintas maneras. Dos de ellas son de manera oral y de manera escrita. Especialmente en los escritos necesitamos que, para comprender mejor los mensajes, estos sean coherentes. Eso implica que cuando vos tengas que hacer un escrito, recurras a todas las posibilidades que estén a tu alcance. Oraciones bien expresadas, puntuación adecuada, que puedas usar palabras variadas, construcciones y constituyentes oracionales bien enriquecidos. Todo esto bien conectados unos con otros. En la clase de hoy vamos a trabajar justamente algunos recursos para organizar mejor nuestra información. Trataremos hoy el texto, vamos a mirarlo por dentro, a conectar y evitar repetir. Acompáñame a desarrollar esta clase. Para comenzar esta clase de hoy, vamos a leer un texto periodístico sobre un grupo muy conocido de nuestros papás y mayores. Dice así: una vestimenta inspiradora. Al principio de su carrera, los Beatles se presentaban con trajes negros. La primera vez que aparecieron vestidos de esa manera fue en 1963 en el estadio Wembley. Con su indumentaria, los chicos de Liverpool buscaban la originalidad. Por eso eligieron un estilo de ropa tradicional. En poco tiempo, el modisto Douglas Milling logró ese toque de clasicismo. Sus fanáticas se entusiasmaron debido a ese look que ofrecían los chicos de moda. De las canciones se encargaban ellos, del vestuario su diseñador. Una vez más, mientras Milling ajustaba el traje de Paul McCartney, este tocaba unas notas en el piano. A partir de ellas, creó una nueva canción, Yesterday, una de las más exitosas del grupo. Por lo tanto, puede decirse que la costura fue para ellos una fuente de inspiración. ¿Conoces a los Beatles? Seguramente sí o quizás no. Puedes preguntar a tus papis, a tus abuelos, tíos o a tu maestra, porque ha sido un grupo que en la década del 60 con sus músicas trascendió los tiempos. Elegí este texto periodístico porque tiene algunos recursos para trabajar en la clase de hoy. Bastantes ricos en recursos para organizar la información. Para relacionar las partes de un texto y evitar repeticiones, se necesitan algunos recursos. Uno de esos recursos es la sustitución. La sustitución consiste en cambiar por un sinónimo una expresión, una palabra o expresión dentro del texto. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que yo leí, teníamos la palabra trajes y más adelante, para no repetir esa palabra, utilizaron la palabra indumentaria. También utilizan el pronombre ellos para nombrar a los Beatles, o también grupo y otras expresiones más, los chicos de moda, por ejemplo. Ese es uno de los recursos que puedes utilizar para no repetir, la sustitución. Otros de los recursos es la elipsis. La elipsis consiste en omitir una palabra o una expresión porque se da por sobreentendida. Por ejemplo, en esta frase que mencioné hoy, que dice así: la primera vez, esta construcción, la primera vez que aparecieron vestidos de esa manera fue en 1963. Allí, la primera vez que está hablando, antes de la acción del verbo aparecieron,
Tendría que decir la primera vez que los Beatles aparecieron. Se omitió los Beatles. Allí podemos decir que se utiliza el recurso de la elipsis para no repetir. Veamos ahora otros ejemplos aquí en este texto, que te los leo. Voy a mencionar algunas expresiones con un tono de voz distinto para que vos te des cuenta después a qué me refiero. Al principio de su carrera, los Beatles se presentaban con trajes negros. En poco tiempo, el modisto Douglas Milling logró ese toque de clasicismo. Las fanáticas se entusiasmaron debido a ese look que ofrecían los chicos de moda. En cada uno de estas expresiones utilizamos recursos para organizar nuestros textos. Por ejemplo, aportando ideas de tiempo, conexiones causales o conexiones de razón. Esto se hace a través de estos conectores. Así se llaman estas expresiones, conectores. Los conectores son justamente aquellos recursos que tenemos para relacionar palabras partes dentro de un mismo texto. Hay otras expresiones que también se utilizan dentro de los textos que son para destacar, como cuando por ejemplo decimos por otra parte o cuando decimos en primer lugar o en segundo lugar. Allí también estamos utilizando expresiones para organizar y jerarquizar mejor nuestra información cuando queremos expresarnos por escrito. Ahora, volvamos a ver qué son los conectores. Los conectores son estas palabras o expresiones que relacionan partes de un texto. Los conectores se clasifican en conectores temporales, conectores de causa o conectores consecutivos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conectores temporales? Son aquellos que relacionan y dando idea de tiempo. Son los que relacionan sucesos a lo largo de un tiempo. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? Al inicio, más tarde, en cuanto, mientras tanto. Esos son algunos ejemplos que tenemos de los conectores temporales. Luego tenemos los conectores causales, que son aquellos que relacionan o introducen una causa o un motivo en que sucede un hecho. Cuando, por ejemplo, decimos ¿por qué?, ya que, puesto que, a causa de. Allí es cuando estamos utilizando conectores causales. Luego tenemos, por último, los conectores consecutivos, que son aquellos que expresan la consecuencia de un hecho. Por ejemplo, cuando se dice por consiguiente o en consecuencia, o cuando decimos por lo que. Allí estamos utilizando conectores de consecuencia. Todos estos datos que te estoy dando son y sirven para que vos mejores tus expresiones en los escritos. Utilizalas porque te van a servir para poder mejorar y que los demás puedan entender mejor tus mensajes. Espero que te haya servido esta clase y acompáñame al final de esta clase a dar una conclusión repasando un poquito todo lo que charlamos. En la clase de hoy, entonces, vimos los textos por dentro. Vimos algunos recursos para organizar la información y evitar algunas repeticiones innecesarias. Por ejemplo, vimos la sustitución, que implicaba cambiar palabras o expresiones por sinónimos o por otras frases que signifiquen lo mismo o parecido. Ejemplificamos bastante sobre eso también. Trabajamos también otro recurso para evitar repeticiones, que es la elipsis. La elipsis es aquel recurso entonces que omite una palabra o una expresión porque se la da por sobreentendida. También hablamos sobre la cohesión. Dijimos que para que un texto tenga cohesión
tienen que estar sus párrafos, sus oraciones, sus construcciones ligadas entre sí. Y que eso lo hacemos a través de los conectores. Son aquellas palabras o expresiones que relacionan en un texto, las frases para conformarlo. Dijimos que hay conectores temporales, conectores causales y conectores consecutivos. Pero todo esto y lo que vamos aprendiendo en lengua en la escuela y con nuestra ayuda desde acá, te sirve para mejorar tus escritos. Así que, ¿qué mejor que comencemos a trabajar sobre eso desde acá también? Prepárate con tus elementos escolares, que vamos a hacer unas actividades. Vas a necesitar tu cartuchera, unas hojas de apuntes, un papel afiche y un compañero siempre para trabajar. También libros, como siempre, manuales de lengua que te van a servir. ¿Qué vamos a hacer? Armá con ayuda de tu compañero y de un libro de lengua, un manual o una página de internet, un afiche con todos los conectores que encuentres. Luego compártanlo en un friso o en paredes del salón. Inventá o contá un relato sencillo del tema que quieras, donde utilices al menos 5 conectores y 2 elipsis. Siempre compartí todo con tus compañeros y con tu maestra. Anímate a escribir y a usar la mayor cantidad de recursos para mejorar tus escritos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en próximas clases, pero quédate allí que ya viene el profe Mauro con organizaciones sociales en Argentina, sociales para la escuela primaria. Chau, hasta la próxima.